Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 35. Todo lo que necesita es una excusa adecuada. Puff en tercera persona. Un silencio pesado e incómodo envolvió la habitación ante la pregunta directa y bastante invasiva de Satoru. O eso sintieron Rudeus y Nanaoshi. Levantando la mirada lentamente, miró a Satoru sin impresionarse y suspiró. No te entrometas, Gojo-san. Ante la participación de Nanaoshi, la expresión de Rudeus obtuvo un respiro momentáneo. Apartando su mirada penetrante de Rudeus, Satoru inclinó su cabeza hacia Nanaoshi, divertido. Bueno, no eres simplemente un modelo de virtud. No estás haciendo esto simplemente porque te sientes agradecida con él o algo así. La necesidad no es muy atractiva, Shizuka-chan. Se encogió de hombros. Estoy haciendo una pregunta bastante simple, que cualquier persona normal negaría de inmediato. Apretando los dientes, Nanaoshi respondió tranquilamente. Esa no es una pregunta sencilla y lo sabes. ¿Por qué te importa? La pregunta aparentemente inocente de Nanaoshi hizo reflexionar a Satoru. Levantó la mirada mientras tarareaba. ¿Por qué me importa?, murmuró. Gojo Satoru es un hombre que vive en el presente. El pasado y los actos repugnantes y espeluznantes que otros cometieron en aquel entonces realmente no son de su incumbencia siempre que no continúen en el presente. E incluso si continúan, a menos que lo involucre mucho, realmente no le da para pensar. ¿Y ahora? Sus recuerdos de los meses que pasó junto con Eris pasan por su mente. ¿Qué es ella para él? Su caso le recuerda a la sociedad de hechiceros y lo depravados que son la mayoría de los involucrados con ella. Los viejos se casan con los jóvenes y consuman el matrimonio sin importar las diferencias de edad. Lo que lo hace aún más inquietante es que esta práctica no ha cesado. Incluso en el actual siglo XXI, aunque no fue víctima de un caso así, ya ha visto y oído bastante. Él podría simpatizar. Gojo Satoru carece de comprensión de las emociones humanas. Esto es aún más cierto cuando se trata de él mismo. Un último recuerdo pasó por la mente de Satoru antes de llegar a su conclusión. Inicio de flashback. La espada de madera de Satoru estaba a solo unos centímetros de la cara de Eris mientras estaba sentada en el suelo ante la imponente figura de Satoru. Su propia espada estaba en el suelo, a varios metros de ella y su expresión era de agotamiento y sudorosa gracias al duelo. Como todos sus duelos recientes, Eris perdió una vez más. Ella apretó los dientes mientras Satoru comentaba neutralmente, retirando la espada de su rostro. Bueno, este fue nuestro último duelo. Me iré muy pronto. Su declaración fue una cuestión de hecho. Luego le sonrió excéntricamente. No seas tímida, siéntete libre de expresar tu sincero y lloroso adiós. Cerró los ojos, respiró hondo y se levantó lentamente. Sus ojos carmesí miraron impasibles a los 6 ojos, mientras comenzaba, con tono serio. Gojo. Sintiendo la extraña atmósfera seria, Satoru se enderezó, pero su tono no había perdido su tono travieso mientras se señalaba a sí mismo. ¿Sí? Ella hizo una breve reverencia. Gracias. He mejorado enormemente con tu ayuda. Los ojos de Satoru se abrieron momentáneamente. Bueno. Eso está un poco fuera de lugar. ¿Qué provocó esto?, preguntó con inocente curiosidad. Ella respondió con certeza. Rudeus y yo algún día lucharemos contra el dios dragón. Inclinando la cabeza, respondió. Estoy consciente. Aunque te estás acercando al nivel de Rey Espada, no te sugeriría que lo hagas en el corto plazo. Asintiendo, bajó la mirada. Si fallamos, entonces, tú podrías. Interrumpiéndola levantando la mano, Satoru sacudió la cabeza. Eso es bastante hipotético. ¿Quién dijo que ustedes serán los primeros en pelear contra él? Al ritmo actual. Yo le golpearé el trasero primero. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, quizás por primera vez, hasta donde Satoru podía decir. Eris resopló y sonrió. Y no estaba hablando de Rudeus. Ahora bien, esa era una ocasión especial. A fin del flashback. Un momento después, Satoru responde encogiéndose de hombros a la pregunta bastante simple de Nanaoshi. Supongo que porque es una amiga. Sin embargo, esa fue una respuesta más dirigida a él mismo que a Nanaoshi. Ella dijo inexpresivamente.
¿Por qué me preguntas? No tengo ni idea de quién estás hablando. Solo intervine porque le lanzaste una acusación escandalosa a Rudeus-san. Lo cual es una razón más para que no te involucres. Estoy manejando esto muy bien. Satoru señaló degradantemente a Nanaoshi. La habitación quedó en silencio, la respuesta de Nanaoshi silenciada por el abrupto cambio de enfoque de Satoru. Sus ojos se dirigieron hacia Rudeus, suplicando en silencio una resolución a su creciente conflicto. La mirada perezosa y tranquila de Satoru volvió a mirar a Rudeus, quien no estaba seguro de cómo responder la pregunta increíblemente directa, con el sudor nervioso acumulándose en su rostro. La voz de Satoru rompió el tenso silencio. Cambiaré la pregunta. Al final de todo, es bastante intrascendente. Lo que importa para Satoru es el ahora. Señaló a Rudeus y preguntó de la misma manera directa y contundente. ¿Eris lo sabe? Solo hay una respuesta correcta en los ojos de Satoru. El tono de Rudeus, por nerviosismo, se volvió cortés y extremadamente cuidadoso. ¿Saber qué? Que en el fondo eres un viejo espeluznante. Afirmó Satoru con confianza, habiendo ya formado su propia conclusión. ¿Eris realmente sabe a quién dedicó su vida? ¿Sabe realmente Eris por quién sufrió un entrenamiento agotador y tortuoso? ¿Eris realmente sabe con quién quiere estar lado a lado por el resto de su vida? Todas estas preguntas fueron respondidas inmediatamente por la lenta y avergonzada respuesta de Rudeus. Con los puños apretados y temblorosos, respondió. No. Nadie lo sabe, ni siquiera Eris. Respuesta incorrecta. Pensó Satoru. La sonrisa de Satoru se amplió, revelando un destello de dientes que envió un escalofrío por la columna de Rudeus. Muy bien. Llevemos esto afuera. Su tono alegre contrastaba marcadamente con la amenaza contenida en sus palabras, mientras señalaba la puerta con el pulgar. Rudeus levantó la cabeza, su expresión era una mezcla de miedo y confusión cuando se encontró con la mirada de Satoru. Los ojos de Nanaoshi se abrieron con alarma y se movió para colocarse entre Satoru y Rudeus, su voz teñida de urgencia. ¿Qué crees que vas a hacer? Extendió la mano para agarrar la camisa de Satoru, sus dedos temblaban ligeramente. Satoru encontró su mirada con una mirada inquebrantable, ignorando la mano que sostenía su camisa. Voy a patearle el trasero. Respondió, su tono firme e inflexible. Para ser más específico, le estoy sacando a golpes lo estúpido y lo espeluznante. Sus palabras flotaron en el aire, un pesado silencio se instaló en la habitación. Rudeus tragó saliva, el peso de la amenaza de Satoru presionándolo. Ya que Eris no está aquí para hacerlo ella misma. Concluyó Satoru, su voz tenía una finalidad que no dejaba lugar a discusión. Capítulo 36. Un monstruo entre monstruos. Puff en tercera persona. El sol del mediodía brillaba intensamente sobre las imponentes agujas de la Universidad Mágica, proyectando largas sombras sobre sus edificios de piedra. A pesar de la presencia del sol, su calor no era rival para el frío cortante típico del continente norte central. El viento helado soplaba por el patio, haciendo crujir los árboles y llevando un aire de aprensión que pesaba pesadamente sobre los estudiantes reunidos fuera del imponente edificio de investigación. Rudeus-san, no tienes que hacer esto. Esto es una locura. La voz de Nanaoshi vaciló, su máscara incapaz de ocultar su preocupación y frustración. Rudeus se secó el sudor de la frente y la miró. ¿Crees que tengo otra opción? Su mirada se dirigió a Satoru, que estaba tranquilo y sereno. Las gafas de Satoru estaban bajadas, su sonrisa casual y tranquila, pero sus 6 ojos revelaron su verdadera intención. Hablaba en serio. Mortalmente serio. Y era una mirada aterradora, uno que rara vez mostraba en este mundo. Miró con vehemencia a Satoru, quien se giró hacia ella con mirada determinada mientras negaba con la cabeza. Mordiéndose el labio, provocando que probara su propia sangre, Nanaoshi susurró con los puños cerrados. Maldito idiota. Lo siento. Pase lo que pase, lo compensaré. Por favor, continúa ayudándome. Rudeus solo asintió en silencio, mostrándole una sonrisa triste. El marcado contraste entre los dos infames combatientes y la pesada atmósfera atrajo a una multitud curiosa. Susurros emocionados y apuestas especulativas llenaron el aire. ¿Van a pelear? Bancho podría convertirse en una gran potencia. Estoy apostando una moneda de oro a Suran por Gojo Satoru. 2 monedas a Bancho.
Venció al señor demonio Badigadi. Lord Badigadi ni siquiera es un gran poder real. Mientras Rudeus y Satoru se movían hacia el patio, la multitud reunida creció rápidamente, los estudiantes susurraban y hacían apuestas. En unos momentos, se habían reunido docenas, su entusiasmo y ansiedad eran palpables. Dejando de mirar la figura de Satoru, Rudeus notó que la multitud se hacía más grande. Solo espero que no termine como antes, pensó, apareciendo recuerdos de su pasado de intimidación. La vergüenza y la humillación de estar atado desnudo, expuesto para que todos se burlaran, lo perseguía. El miedo a la humillación pública carcomía su determinación, especialmente cuando vino de un hombre como Gojo Satoru. Al notar el ceño fruncido de Rudeus y su reacción ante la multitud, Satoru finalmente cedió. ¿Te molesta la multitud? «Me estás molestando», pensó Rudeus venenosamente, su atención se centró en la cabeza inclinada de Satoru. Sería una pena si no lo da todo, reflexionó Satoru. Finalmente asintió. «Dame un segundo, nos ocultaré». «¿Eh?». Rudeus respondió mientras Satoru levantaba 2 dedos, sin preocuparse por las expresiones confusas de quienes los rodeaban. «Emerge de la oscuridad, más negra que la noche. Purifica lo impuro». Satoru cantó, y con cada línea, los murmullos se hicieron más y más fuertes. Hasta que un extraño líquido negro sobre Satoru se movió rápidamente y comenzó a rodearlos a él y a Rudeus. Pero antes de que lo hiciera, «Shizou», susurró Sanova mientras estaba parado al lado de Rudeus y Nanaoshi, controló suavemente su fuerza para sostener a Julie en sus brazos. «Tengo la máxima confianza en ti. Si alguien puede derrotar a un gran poder, eres tú», declaró en voz alta, su figura y tono firmes y decididos. «Gracias, Sanova. Ustedes dos deberían regresar». Habló con Nanaoshi y Sanova. El primero dudaba, mientras que el segundo lo animaba. «Vámonos y dejemos que Shizou se encargue de esto, señorita Silent. Es su batalla». Pareciendo como si hubiera ignorado el consejo de Sanova, Nanaoshi solo suspiró, pero se alejó del líquido invasor. «Tú allí. Contacta al sanador que está aquí en este instante». Sanova señaló a un espectador al azar. Pronto, el líquido negro envolvió el patio, encerrando perfectamente solo a Rudeus y Satoru en su interior. Parpadeando, Rudeus se preguntó. «Él no puede usar magia, pero ¿es esto algo parecido a una barrera?». Satoru levantó el dedo. «En caso de que te lo preguntes, en esta barrera no podemos ver el exterior y ellos no pueden ver el interior. Así que no hay distracciones. Ajustar las condiciones de la barrera es una buena práctica», reflexionó Satoru, sonriendo peligrosamente. «Solo podrán ver el resultado final. Tú, tirado en el suelo». La sonrisa de Satoru se volvió sádica. Los ojos de Rudeus se entrecerraron y frunció el ceño, apretando su báculo. Miró a Satoru y expresó su persistente pregunta. «¿No vas a desenvainar tu espada?». Dirigió su mirada hacia la forma desenvainada de Phantom Edge. Tarareando, respondió. «Oh, esto. No, no lo necesito». Satoru agitó su mano con indiferencia. «Idiota arrogante». Rudeus apretó los dientes, tratando de ejercitar la compostura. De hecho, parecía que Rudeus entendió el significado equivocado de las palabras de Satoru. Gojo Satoru es mucho más fuerte cuando no empuña una espada. Pero entonces, silencio. Silencio total y absolutamente asfixiante. No se trata de murmullos, comentarios o cualquier otra cosa de la multitud decepcionada que quedó en el polvo para presenciar el resultado final. Nada. El silencio solo fue interrumpido por el sonido de su respiración constante. Y el ojo de previsión de Rudeus brilló, mostrando un futuro en el que el puñetazo de Satoru lo dejó sin aliento. Para evitar esto, Rudeus rápidamente agitó su báculo, lanzando un cañón de piedra a Satoru. Satoru levantó una ceja y decidió enfrentarlo de frente. La explosión resonó dentro de la barrera cerrada, levantando una nube de polvo. Los ojos de Rudeus se entrecerraron, atravesando la neblina. Aún no ha caído. Era consciente de la barrera ambigua y misteriosa o lo que fuera que había logrado mantener a Satoru fuera de peligro. El polvo se disipó, revelando a un Satoru curioso. Eso no estuvo mal. Magia sin canto tal como Eris dijo que podías hacer.
Los 6 ojos de Satoru enviaron escalofríos por la columna de Rudeus mientras diseccionaban su esencia misma. Más importante aún, ¿sabías que estaba a punto de atacar con habilidad, o fue ese ojo tuyo? Satoru señaló a Rudeus. Una delgada línea cruzó el rostro de Rudeus, mientras respondía a la pregunta de Satoru con silencio. Parpadeando, Satoru se recordó. Me estoy desviando del tema. Bueno, no importa. Lo descubriré pronto. Satoru se encogió de hombros con indiferencia. Solo para encontrarse con 2 cañones de piedra más lanzados hacia él. Se difuminaron hacia él, solo para que él desapareciera y apareciera frente a Rudeus. Rudeus sin pausa envió una ola de aire desde su palma hacia Satoru en una reacción impresionante, intentando crear una brecha entre ellos. El viento derribó a Rudeus, pero ni siquiera logró obstaculizar a Satoru. Sin embargo, la trayectoria hacia atrás de Rudeus se detuvo lentamente, y luego, comenzó a ser arrastrado hacia Satoru a una gran velocidad. La sorpresa fue evidente en el rostro de Rudeus. ¿Cómo está él? Cortó la línea de pensamiento porque tenía que reaccionar. Desde su báculo lanzó una bola de fuego formada rápidamente y desde su mano libre lanzó una corriente de viento. Se fusionaron mientras volaban hacia Satoru, cuya palma abierta aparentemente atrajo al Rudeus en el aire hacia él. Satoru no se había inmutado mientras aparentemente estaba consumido por un mar de llamas y un fuerte viento. Casi mágicamente dispersó las llamas y no se vio afectado. Rudeus chasqueó la lengua y estaba listo para enfrentarse a Satoru de frente, quien había usado su brazo libre para apuntar un puñetazo a la cara de Rudeus. La mayoría de los magos en este mundo están indefensos cuando se trata de combate cuerpo a cuerpo. Por lo tanto, en su mayor parte, es común subestimar la habilidad de un mago en espacios reducidos. Por supuesto, hay excepciones. Rudeus, un mago excepcional entre magos excepcionales, es uno de ellos. Dejando caer su báculo, Rudeus se alejó del golpe de Satoru y agarró la muñeca del golpe lanzado, confiando en su visión futura para hacer frente a su velocidad cegadora. Con el estilo del dios del agua, intentó un contraataque con una patada en la cara de Satoru y movió su otra mano libre para formar otro cañón de piedra. Desafortunadamente para Rudeus Greirat, Satoru era consciente de su destreza en espacios reducidos. Sin pausa, Satoru le dio un rodillazo en la barbilla a Rudeus, mientras este murmuraba con indiferencia. Eres bastante boba cuando se trata de ti. Un crujido que se originó en la mandíbula de Rudeus hizo eco mientras volaba en el aire, con un gruñido. Ga. La mención del nombre de Eris se sintió más dolorosa en ese momento que el crujido de su propia barbilla. Recomponiéndose, Rudeus suavizó su aterrizaje en medio del dolor, mientras una ola de aire amortiguaba su brusco aterrizaje. Pasos fuertes resonaron mientras Satoru se acercaba lentamente, una figura gruñona de Rudeus mirándolo. Y comenzó. A veces también se volvía muy molesta. Para mi consternación, conozco toda la historia de la vida de un hombre. Se rascó la oreja. Con cada una de las quejas de Satoru sobre la aparente obsesión de Eris con Rudeus. Una punzada de dolor y vergüenza se sintió profundamente en la psique de Rudeus. Con cada queja, cañones de piedra disparados uno tras otro hacia Satoru, mientras una sensación de desesperanza y rabia llenaba todo el ser de Rudeus. Los pasos eran cada vez más fuertes, más y más cercanos. Y con cada nube de polvo que se dispersaba, Satoru parecía tan indiferente e impasible como antes. Era una escena sacada directamente de una pesadilla. Pero aún no había terminado. Levantándose, Rudeus resopló una vez más a Satoru y corrió hacia su báculo. Sin verse afectado, Rudeus golpeó su mano contra el suelo a mitad de carrera, enlodándola en un intento de inmovilizar a Satoru. Haciendo una pausa por aburrimiento o curiosidad, Satoru miró el barro que envolvía sus pies. El barro que supuestamente lo inmovilizaría. Buen hechizo. Eso fue todo lo que cruzó por su mente mientras levantaba los pies y continuaba su caminata tranquila. El suelo fangoso bien podría haber sido sólido debido a lo ineficaz que resultó contra Satoru. Levantando su bastón, Rudeus había reunido su magia para un último esfuerzo. El único que podría haber funcionado en su mente. Concentrándose, comenzó a formar el cañón de piedra más grande y denso que jamás había formado. El que había aniquilado toda la parte superior del cuerpo del señor demonio Badigadi. Si algo en el arsenal de Rudeus pudiera atravesar la barrera de Satoru, sería eso.
Más denso. Más rápido. Gira y gira. Y Satoru no había acelerado el paso, acercándose igual de pausado, sin preocuparse en lo más mínimo. Esa arrogancia será la perdición de este imbécil Kemen. Rudeus notó enojado mientras lo lanzaba. Con un estallido que atravesó la barrera del sonido, el cañón de piedra golpeó a Satoru en un abrir y cerrar de ojos. Una fuerte explosión que desgarró los oídos resonó y otra nube de polvo cubrió el interior de la barrera. Eso. Él es, como, un objeto inamovible. Rudeus miró fijamente la figura imperturbable de Satoru con los ojos muy abiertos y horrorizado, aflojando el agarre de su báculo. Por lo que me dijo, no parece que hayas mejorado mucho. Dijo que fácilmente podrías limpiar el piso con ella, pero yo diría lo contrario por lo que estoy viendo. Comentó Satoru mientras estaba a solo unos metros de distancia de Rudeus. Ante el comentario de Satoru, la expresión de Rudeus se rompió. No mejore mucho. Susurró, con la voz temblorosa. El acercamiento de Satoru se detuvo. Repite eso de nuevo. No lo entendí del todo. Parecía que esta fue la gota que colmó el vaso. ¿Por qué crees que no mejoré? Quería morir por ella. Casi me matan. Rudeus rugió, su voz quebrada bajo el peso del dolor reprimido. Mala comunicación. ¿Cómo puedo perdonarla? Eso, su voz se ahogó cuando el golpe de Satoru aterrizó, silenciándolo con brutal eficiencia. Satoru agarró a Rudeus por el cuello, levantándolo ligeramente. No necesitas un par de ojos como los míos para ver cuán egocéntrico y patético eres, dijo, su voz cortando la neblina del dolor de Rudeus. La visión de Rudeus se volvió borrosa por las lágrimas mientras intentaba procesar las palabras. ¿Egocéntrico? ¿Cómo? Yo soy la víctima. Otro golpe lo interrumpió, este menos contundente pero cargado de desdén, enfatizando el disgusto de Satoru. Satoru lo interrumpió, su tono degradante y despiadado cuando preguntó. ¿Aún no lo entiendes, verdad? Rudeus escupió sangre, con la expresión roja, desfigurada y rota. Las lágrimas cruzaron su expresión gruñona, provenientes de su confusión interna y externa. Él respondió con un tono mordaz. Que eres un toro sádico. Satoru suspiró y sacudió la cabeza. Aún no lo entiendo. Bueno, Eris me deberá una después de esto. Respondió, mientras se acercaba peligrosamente al rostro de Rudeus, sus ojos a centímetros de distancia el uno del otro. Satoru declaró con firmeza. No. Lo que no estás entendiendo es. No me importan los problemas de otro hombre. Ante eso, los ojos de Rudeus se abrieron una vez más, mientras el desconcierto se apoderaba de él. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué eres? Rudeus intentó sondear. Pero en su actual estado emocional, Satoru decidió lo contrario. Duerme. Satoru interrumpió alegremente a Rudeus, asestándole un último puñetazo destrozador de huesos. El impacto envió a Rudeus a volar, estrellándose inconsciente en el borde de la barrera. Y con su choque, el velo comenzó a caer, revelando una multitud mucho más grande, más prominente y curiosa. Sus miradas curiosas, quizás preocupadas y en su mayoría inquisitivas, rápidamente se transformaron en shock ante la vista que tenían ante ellos. Un antiguo patio bonito al lado del edificio de investigación, convertido en un terreno baldío. Adoquines quemados, suelo agrietado, salpicaduras de sangre. Fue un desastre. Pero eso se esperaba de un duelo entre Gojo Satoru y Rudeus Greirat. Lo que realmente consolidó su conmoción fue el propio dúo en duelo. Rudeus yacía en el suelo, inconsciente y con la expresión ensangrentada y rota. Mientras que Satoru parecía como nuevo. Ni una pizca de polvo en su uniforme. Ni un indicio de sangre, herida o algo así. Los tipos más agudos entendieron cómo podría haberlo hecho. Sin embargo, ni siquiera ellos esperaban que fuera tan unilateral. Cuando Gojo Satoru luchó por su título en las grandes potencias, se informó que había resultado herido. Quizás Rudeus Greirat no estaba en ese campo de juego. Sin embargo, la expresión tranquila, casi aburrida, en la figura de Satoru envió escalofríos por la espalda de todos. El brillo etéreo contrastante, casi espeluznante, de sus 6 ojos solo aumentó el efecto. Había demolido al más fuerte de la escuela. Un hombre que había logrado derrotar al señor demonio Badigadi. Y ni siquiera estuvo cerca. Si Rudeus Greirat fuera visto como un monstruo a los ojos de los estudiantes de la academia,
Gojo Satoru, a partir de este momento, ante sus propios ojos, fue reconocido como un monstruo entre monstruos.